Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos por aquí a este canal para que veamos ahora este video. En esta oportunidad, como dice el título del video, vamos a hablar y a preparar, mejor dicho, paticas de pollo, como dice el título del video. Van a mirar una receta o una forma de hacer unas patas de pollo como en ninguna otra parte las han visto. Entonces acá ya tengo las paticas de pollo, ya están lavadas. Y para ello, ¿qué voy a necesitar? Voy a hacer con zanahoria, ¿sí? Zanahoria, tomate, cebolla cabezona, cebolla larga, unas cuantas papas, ajo, caldo de gallina y un ingrediente muy especial. Este es el que llamamos en el departamento de Chocó le llamamos bija, pero es el achiote, que es un colorante natural que se utiliza mucho en el departamento del Chocó para las comidas. Esto le da una presentación y un toque muy especial a las comidas. Al final se van a dar cuenta cómo quedará esta receta, esta comida con este ingrediente. Lo que voy a hacer primero es quemar un poquito las patas, en el fogón. Ustedes se preguntarán, Peter, pero yo para qué quemo las patas, ¿para qué sirve ese paso? Sencillo, le voy a explicar. Cuando quemamos las paticas de pollo, las quemamos, lo que hacemos es, este proceso le agrega un sabor muy característico, muy particular, perdón, a la comida. Esto lo que hace es que la comida queda con un sabor cuando la comida se hace en leña, y esto le da un toque muy especial a esta comida. Voy entonces a quemar todas las paticas y luego les estaré mostrando cómo queda para que sigamos la receta. Algunas personas le llaman a esto chamuscar, ¿sí? Una de las ventajas de chamuscar las paticas de pollo es que le quita el color pálido, y le da un poco más de gusto vistoso a la comida. Bueno, ahora lo que sigue es que voy a lavarlas y con el cuchillo quitarle las partes que estén un poco más quemadas, para luego entonces pasar al siguiente paso, que es echarlas a la olla a presión y agregarle los otros ingredientes. Entonces voy a empezar a lavarlas. Esto aquí me demora un poquito porque hay que lavarlas una por una, bien lavaditas. Bueno mi gente, aquí ya como las ven, están ya lavadas. Les quité la parte que estaba más quemada. Si ustedes miran, se ve mucha diferencia como estaba en el principio sin chamuscar o quemar. Le quita todo ese color pálido a las paticas y se ve mucho más agradable. Otra finalidad de hacer este proceso de chamuscado es que, como dije al principio, le agrega ese sabor campesino, ese sabor de campo a la comida, y queda mucho mejor la receta. Bueno, entonces ya acá ya tengo picada la cebolla cabezona, la cebolla larga, el tomate, y tengo también acá ya listo el ajo. Ya piqué también la zanahoria, pelé las papas. Vamos entonces a hacer el siguiente paso. El siguiente paso entonces es poner la olla a presión y agregamos, ya están completamente lavadas las patitas, así con la olla seca, ¿no? Sin agua, sin nada. Bueno, aquí ya en la olla a presión le agrego los demás ingredientes. Esto lo vamos a dejar aquí a un fuego lento por un tiempo. Aquí también agregamos el achiote, sal líquido. El achiote está compuesto entonces por achiote, que es el que llamamos bija, con algo de aceite. Solamente con varias goticas de esto es suficiente para que le dé el color a la comida. Bueno, agregamos el achiote o la bija. Igualmente también agregamos el caldo de gallina. Yo por lo general a las comidas no le agrego mucho caldo de gallina. Solamente con un pedacito es suficiente, creo que es suficiente, porque es bueno que la comida tenga el sabor
de los demás ingredientes y no sea un sabor a base de caldo de gallina. Lo que vamos a hacer es empezar a revolver esto. Vamos a empezar a revolver todo esto. Y lo que hacemos en esto es refritar las paticas. También podemos agregarle un poquito de agua o un poquito de aceite como ustedes lo quieran hacer, pero el hecho es que este paso es importante, dejarlo ahí un rato refritando. Bueno, aquí ya he refritado las paticas alrededor de unos 7 minutos. Lo que sigue ahora es que voy a echarle el agua, la zanahoria, la sal y a tapar para hacer la primera cocción. Entonces aquí agrego el agua. Recordemos que esto es un sudado o guisado, entonces no hay que echarle mucha agua. Agregamos el agua de manera que nos dé para que se cocine y no quede ni con mucha agua al final, ni quede tampoco muy seco. Creo que aquí está bien de agua. La zanahoria, agregamos la sal. La sal si es al gusto, ahí cada quien calcula, yo siempre le calculo más o menos esto. Tapar la olla y dejar que entonces la presión haga su trabajo. Aquí lo dejo hasta que pues cocine un buen tiempo. Pasado cierto tiempo la destapo para echarle las papas. Bueno, cuando ya todo esto termine, les voy a mostrar entonces cómo quedaron las paticas guisadas en este video. Quédense para el final. Bueno, mi gente, ya ha terminado todo el proceso, ya las paticas están sudadas, ya lista para degustar, para comer. Entonces, así es como queda entonces el plato. Vamos a ver cómo es que queda ya la presentación en el plato. Miren ustedes cómo queda esta delicia. Paticas sudadas, arroz y tajadas de plátano maduro. Espero les haya gustado, dejen sus preguntas, sus comentarios, suscríbanse, compartan el video y apoyen esta iniciativa. Chao, chao, y nos vemos en un próximo video aquí en este canal de Peterson Martínez.